Bueno, pues buenas noches, mis amigas. Nuevamente Meli, Pilar, Jimena. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Romanos. Eh, Terminamos de ver el capítulo 8, que podría ser, como lo hemos dicho, tal vez de alguna manera el clímax en cuanto a doctrina de la carta, pero sí hay muchas cosas. La siguiente sección que sigue vendrían siendo los capítulos 9, 10 y 11, que tratan sobre Israel, eh, que ciertamente por el tema de la guerra, el conflicto con Irán por parte de Estados Unidos, ha sido pues un tema que ha cobrado preponderancia porque han, de alguna manera, metido el tema religioso o teológico de Israel, en la Biblia con este conflicto. No nos vamos a meter a ver el tema político, pero durante estos capítulos 9, 10 y 11, de alguna manera los vamos a rozar, y vamos a ver cuál es la relación que tiene pues, la nación de Israel en el plan de Dios. Básicamente, eso lo veremos sobre todo más en el 11. El capítulo 9, en tiempos de Pablo, trataría sobre el pasado de Israel. El capítulo 10 trataría sobre el presente de Israel, pero el presente en los tiempos de Pablo. Y el capítulo 11 trata más sobre el futuro de Israel, y otra vez sería el futuro en los tiempos de Pablo, pues probablemente estemos en ese futuro. Pero bueno, dicho eso, eso es lo que vamos a ver ahora. Y vamos a ver hoy el capítulo 9. Eh, Empecemos, pues, voy a compartir aquí eh, la, en la versión Reina Valera 60, y vamos a ver el capítulo 9 que habla de la elección de Israel. Y como muchos otros temas, no solamente de alguna manera va a hablar sobre la elección de Israel, volvemos a tocar y lo discutiremos el tema de la predestinación que llegamos a mencionar en el capítulo 8 y que puede estar presente, aunque vamos a ver las interpretaciones que se dan y cuáles podríamos considerar las más convenientes, las más pues apegadas al espíritu de la palabra, de lo escrito, sobre ese tema de la predestinación. Entonces, eso va a ser un tema tangencial que también cubriremos ahora. Entonces, bueno, pues el capítulo 9, en esta versión, pues tiene dos secciones, que sería una denominada la elección de Israel, que viene del versículo 1 al versículo 29, y luego volvemos a tomar un tema, obviamente siguiendo el hilo de lo anterior. Lo tomamos porque así está escrito y está relacionado con el tema, que es la justicia que es por fe. Eso empieza en el 30 del capítulo 9 y terminaría en el 21 del capítulo 10, aunque ahorita vamos a ver nada más lo relativo al capítulo 9. Bueno, dicho esto, pues vamos a empezar a revisarlo. Eh, Empieza diciendo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Bueno, pues entonces empieza hablando Pablo, diciendo que de verdad lo dice, que
De ninguna manera podríamos considerar, o en su momento podrían haber considerado que era mentira, que no era cierto, y y que su conciencia pues le da testimonio del Espíritu Santo de que pues, está hablando la verdad. Y bueno, es un preámbulo, está diciendo que tiene una gran tristeza y un continuo dolor en su corazón. Entonces, es una introducción diciendo, bueno, lo que les voy a empezar a decir me pesa mucho. Y créanme que lo digo de verdad. Eh, Dice, porque deseara, y voy a hacer una cosa, eh, voy a ir alternando, no, sí voy a alternar, pero lo voy a hacer un poquito después, entre esta versión que es más clásica, que es la que hemos estado viendo, y otra versión con un lenguaje más moderno para terminar de reafirmar lo que vemos, pero eso lo voy a ver después. Vamos a ver después también lo que dice la versión de traducción en lenguaje actual, que es una paráfrasis con un lenguaje más moderno, ¿no? Bueno, pero voy a seguir por el momento ahorita con esta para no perder el hilo. Y dice del 3 al 5, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bueno, dice muchas cosas, vamos a desgranarlas. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema. ¿Qué es anatema? Sería como ser maldito. O sea, me está diciendo algo muy fuerte. Y lo está diciendo no porque realmente lo quiera, sino vamos a entender el contexto. Dice, deseara yo mismo. No lo está deseando, sino se está poniendo en una posición en que podría desearlo. Separado de Cristo, pues eso es ser maldito. Si eres maldito, eres separado de Cristo. Este, Caray, pues, ¿cómo podría alguien, o él sobre todo, querer eso? Bueno, dice, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Entonces, se duele por sus hermanos, que son hermanos, no en la fe. Muchas veces cuando aquí en las escrituras se refiere a hermanos, pues se refiere a hermanos en la fe. ¿Por qué hermanos? Porque somos hijos adoptivos de Dios, pero bueno, somos hijos, y los que en común somos hijos, pues somos hermanos. Tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios, bueno, pues somos hermanos. En ese sentido, por eso se utiliza el término de hermano. Pero aquí está diciendo él de otro tipo de hermanos. Hermanos a los que les tiene amor, ciertamente, pero son hermanos en la carne, no en la fe. Y no está hablando, no sabemos, la verdad yo no he sabido de hermanos de Pablo, en el sentido de, pues ahora sí que hijos de, de los padres, que seguramente pues tuvo obviamente Pablo, que su nombre pues era originalmente Saulo, Saulo de Tarso. No sabemos, al menos yo no tengo conocimiento de hermanos o hermanas directos, eh, pero no está refiriendo a ellos. El contexto del pasaje no es eso, y lo dice que son israelitas. Y luego hace una descripción de a qué se refiere con israelitas, que ahorita llegamos a ella. Entonces se duele por ellos, por sus hermanos en la sangre, étnicos,
por sus hermanos de nación, de la nación de Israel. Se duele por ellos. Y bueno, queda claro que está hablando de la nación porque dice de los cuales son la adopción, en el sentido, pues son los que fuesen hijos originales de Dios, de su gloria, del pacto. ¿Cuál es el pacto? Bueno, pues el pacto vendría siendo el testamento, el Antiguo Testamento, la ley, el Pentateuco, la Torá, los mandamientos. Entonces, a ellos fue a quienes se les entregó la promulgación de la ley, o sea, ese pacto pues vino acompañado de la ley, y la ley, cuando se menciona en el Nuevo Testamento, se entendería como la Torá, y la Torá es el Pentateuco, y son los 10 mandamientos, pero muchos otros más, muchas más ordenanzas que están ahí en el Pentateuco. Mundo, disculpa que te interrumpa. Mayra quiere unirse. Ay, perdón, Sí. gracias, qué bueno que me avisas, aquí está Mirna. Ah, Ah, Mirna, perdón. sí, Mayra, ¿quién es Mayra? Y Gaby. Gracias, Meli, qué bueno que me avisas, perdón, no me había Sí. fijado. Bueno, vamos a esperar ahorita que se unan. Mirna, buenas noches, Hola, y Gaby también, buenas noches. bienvenidas. Gracias. Bueno, pues continúo. Estamos hablando de que Pablo empieza diciendo que está triste por sus hermanos de nación de Israel. Y bueno, estamos diciendo pues por qué los identifica como nación, ahí lo tengo marcado, porque son los originales de la adopción, de la gloria, del pacto, de la promulgación de la ley, el culto, pues todo lo que implicaba también que estaba establecido en la Torá, todos los cultos que se practicaban, las fiestas, y, muy importante también, las promesas que recibió el pueblo de Israel. Este, Hay una serie de promesas, y bueno, concretamente que se le dieron a Abraham, a Isaac, a Jacob, eh, y a otros más, a Moisés, a David, a Salomón, en fin. Entonces, hay promesas que Dios le hizo a Israel. Entonces, de ellos está hablando. Y bueno, sigue diciendo de quienes son los patriarcas, ya lo habíamos leído, o sea, también son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, esos son los patriarcas. De ahí nació el pueblo de Israel, este, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, sí, Cristo vino de Dios, pero en la carne vino del linaje de Israel. Jesús pues era un judío, y pues ahí vino Jesús. Y bueno, dice también, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, de pasada, eh, como en muchas otras partes se menciona en la Biblia, pues Jesús es Dios. Este, hay Lo hemos mencionado, lo vamos a decir muy brevemente, quienes dicen, no, pues Jesús no es Dios, nunca se dijo que era Dios, él no dijo que era Dios, pues simplemente pues un gran maestro, profeta, iluminado, este, pero sí, o sea, lo vimos en Juan, en el Evangelio de Juan, en muchas instancias queda claro que Jesús es Dios. Y acá pues Pablo lo dice también, o sea, no fue una invención posterior o algo así. Jesús es Dios. Entonces vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
Bueno, entonces, ok, está triste, pero todavía no dice por qué está triste. Ahorita ya mencionó por quién está triste, por los judíos. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Podrían, lo que hace Pablo es en esta carta, si se fijan, es responde preguntas que le harían. Y muchos judíos, pues, se podían o se sentían, pues, traicionados o defraudados o desengañados, decepcionados, frustrados, y bueno, molestos. Llegan estos quién sabe de quién, estos gentiles, ¿verdad? Y ahora sí, pues adoran a nuestro Dios. ¿Y nosotros qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que se predique esto y luego qué pasa con nosotros? Entonces, pues ahora sí que en esta parte extensa que dijimos va a ser capítulos 9, 10 y 11, Pablo trata sobre esto. Y dice, no, la palabra de Dios no falló, pero aclara también una cuestión muy importante que era vigente ahora, entonces y es vigente ahora. Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Aquí está dando una cita de Génesis 21:12 que dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz porque en Isaac te será llamada descendencia. Isaac pues, fue el hijo que tuvo Abraham con Sara y pues sería el segundo patriarca de Israel. Primero sería Abraham y luego su hijo Isaac. Y sí, de Isaac salió descendencia, de Abraham, pero no todos. Este, se, Muchos pensarían, bueno, soy judío o israelita, y pues ya soy hijo de Dios. Y pues no es nomás así por sangre, eh, siempre ha sido por fe. Entonces, no todos son israelitas, ni todos son descendientes de Abraham. Claro, muchos dirán, claro que sí somos, por mi apellido, por mis padres, abuelos, mis antecesores, pero pues no. De alguna manera esto también se traslada a ser cristiano, ser creyente. Muchas veces creemos que, bueno, pues, porque nuestros papás, pues eran algo, pues nosotros también, pero no se pasa en la sangre, es una cuestión de Dios. Eh, les doy un pequeño pasaje, que es Juan 1:12 al 13, que lo dice muy claro. Dice, se lo voy a leer en la Reina Valera 60. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces esto no es por sangre, es por Dios. Pero bueno, sigamos con nuestro tema. Entonces, bueno, para empezar, le está diciendo Pablo, pero pues no crean que todos ustedes son israelitas e hijos de Abraham. Y dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, Dios se los prometió, pero Dios, y eso lo vamos a ver ahorita más claramente, la promesa no es general. Sí se prometió y sí, te voy a dar descendencia y sí se la dio, pero no quería decir que todos. Y eso también lo dice Jesús, se lo dice mucho a los judíos. Y no todos, no quiere decir que tampoco todos sean herederos de esa promesa, pero no todos lo eran. Y dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pues bueno, pues ¿cuál era la promesa? Entre otras, Génesis 18:10 dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti y sé, según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y sí, pues le ofreció un hijo y se lo dio. Y sigue Pablo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Y ahorita viene un pasaje interesante. También se le ofreció a Rebeca. ¿Quién era Rebeca? La esposa de Isaac. Entonces, también le ofreció Dios a Rebeca, que también era estéril, un hijo, y pues lo tuvo. De hecho, tuvo dos. Vamos a ver, tuvo mellizos, o gemelos. Vamos a dejar, creo que son mellizos, ¿no? Pero ya estoy echándome de más. Y fíjense bien, lo que sí es muy interesante, vamos a explicarlo. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Bueno, vamos a ver esto, pero primero vamos a ver las citas. En Génesis 25:23 dice, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces aquí Moisés está citando Génesis, y son palabras que Dios le dio a Rebeca, diciéndole, bueno, quienes están en tu seno, y ya iba a engendrar mellizos, son dos pueblos. Y como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Eso está en Malaquías, un profeta de los llamados menores. Y los mayores serían perdón, Isaac no, es Isaías, me confundió el nombre, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y hay quienes agregan a Daniel, serían los profetas mayores. Y bueno, Malaquías es uno de los 12 profetas menores porque los libros son más breves, ¿no? Bueno, Malaquías dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y
amé a Jacob y a Esaú aborrecí. ¿Qué es esto? Porque si bueno, ¿de qué está hablando? Vamos a poner en contexto. Dios está hablando de la elección de Israel. Dice, bueno, pero ¿qué es esto? No entiendo. Bueno, pues empieza hablando primero de Abraham, diciendo que Abraham, pues tuvo descendencia como le fue prometida con Isaac. Isaac tuvo dos hijos. Abraham pues tuvo un hijo que fue Isaac, e Isaac tuvo dos, que fueron mellizos, que fueron Jacob y Esaú. Entonces, cuando estaban todavía gestándose en el vientre de Rebeca, Dios le dijo y profetizó que el menor serviría al mayor. ¿Por qué el menor? Porque nació primero Esaú. Sí, eran mellizos, prácticamente eran iguales, pero uno salió primero que otro. Entonces el primero que salió, que nació, que vio la luz fue Esaú y después Jacob. Entonces Esaú era el primogénito. Lo normal, como ha sido tradición milenaria en muchos pueblos, es que pues el primogénito pues es el que tenía preponderancia, era el que heredaba una mayor parte, a veces una parte doble, el que pues de alguna manera era el que seguía la estirpe, el responsable, y bueno, pues de eso se esperaba de Esaú. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Y lo voy a decir muy breve porque no nos vamos a meter en la historia de Génesis. Por un engaño, que puede ser cuestionable, pero así fue. ¿Qué pasó? Esaú realmente no apreciaba su primogenitura, ni lo que implicaba, pues, divinamente. Entonces, Esaú prácticamente le vendió a Jacob su primogenitura por un plato de sopa. Entonces, eh, esto lo hizo Jacob y Esaú, pues, de una forma muy ligera, dijo, sí, pues, a mí la primogenitura no me importa mayor cosa, ¿no? Entonces Jacob asumió la primogenitura, pero ¿cuál fue el engaño? Que pues eso fue una artimaña que planearon Jacob y su madre Rebeca. De hecho, Jacob quiere ser engañador. Eh, y, y a Isaac, pues lo engañaron, porque Isaac pues ya estaba muy viejo, estaba medio ciego, para que le diera su bendición de primogénito a Jacob. Entonces Jacob pues fue el que pues asumió esa primogenitura y media vez se la dio Isaac, ya no se podía deshacer. Y luego Jacob, Dios le cambió su nombre por Israel, que luego a su vez tuvo 12 hijos, que fueron las 12 tribus de Israel. Y bueno, es todo un tema de la caray, pues, ¿cómo fue eso? Pues, ¿qué pasa, no? Y bueno, aquí nomás una nota al calce muy breve, entre paréntesis. Dios trata con humanos. Y esto fue mi caso, al menos yo antes de conocer pues, todo lo que dice la Biblia, en fin. Uno se imagina que todos los personajes de la Biblia son unos grandes santos, intachables, perfectos, con una mirada extraviada
que es incapaz de matar una mosca, ¿verdad? Porque son almas súper puras. Así nos lo pintan en estampitas con la gente viendo la luz, y pensamos que todos, los del Antiguo Testamento, que no los pintan tanto así, pero también Pedro y Pablo y Juan, eran almas purísimas, y no, eran personas. Y así como Pedro negó a Jesús, y Pablo tuvo que regañar a Pedro, y Pablo, antes quería matar a los cristianos, con ellos trata. Y Mateo, que era un cobrador de impuestos, que se hacía rico a costa de, cobrar impuestos a su pueblo, y lo usó, y fue un apóstol. Así es. Y uno podría pensar, "Ah, caray, pues ¿y qué Dios no podía haber escogido otras personas?" Pues no, porque Dios en todo caso transforma. Y Dios pues trata con lo que hay, que somos nosotros. Pero nos puede hacer mucho mejores de lo que somos. Entonces, bueno, es el caso de Jacob, para ya no seguir en eso, ¿no? ¿Y qué pasó? Que estando todavía en el vientre, Dios le profetizó eso a Jacob y a Esaú. Y como dice aquí, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Porque podemos decir, bueno, a ver, pues deja que nazcan, a ver quién es el bueno, ¿verdad? Y entonces, pues Dios dirá, sobre ti, voy a poner mis esperanzas porque tú, te comportaste mejor. No lo hizo así. De alguna manera, finalmente así fue, porque Esaú, que era un cazador muy, muy hábil, pues a lo mejor no era una mala persona o no era muy mala, no sabemos mucho de él, pero no tenía interés, no tenía fe, no tenía afán de agradar a Dios. Para él, pues era algo sin mayor importancia. Bueno, pues a lo mejor por eso, pues Dios escogió a Jacob. Y por eso el mayor servirá al menor. ¿Qué pasó? Que salió un gran pueblo de Jacob, que fue Israel, y también uno de Esaú, no tan poderoso, no tan relevante, que fue de hecho problemático para Israel, pero que al final terminó siendo sojuzgado por Israel. Entonces, en ese sentido, el mayor sirvió al menor. En ese sentido, porque realmente en la vida de Esaú y Jacob, Esaú nunca sirvió a Jacob. Esaú era más poderoso que Jacob. Jacob temía a Esaú. Entonces, Esaú nunca sirvió a Jacob. Y entonces, ¿por qué dice esto? Está hablando de lo que serían los pueblos que saldrían de ellos, no de ellos en lo particular. Y por eso, pues a Jacob amó y a Esaú aborreció. Y no a Esaú en lo personal, sino lo que salió de Esaú. De Esaú salió un pueblo, Edom, que fue un pueblo, que siempre fue muy conflictivo con Israel. Un pueblo pagano, idólatra, que combatió mucho a Israel. Entonces, por eso a Esaú lo aborreció, no como persona, sino lo que salió, porque está hablando de eso. Y
Vamos a leer un poquito hasta acá la versión moderna para que veamos el lenguaje. Voy a leer del 9 al 5. Dice: yo creo en Jesucristo y por eso digo la verdad. El Espíritu Santo me guía. Espérenme, se los voy a mostrar para que lo vean. Aquí está. Um, Perdón, sale este anuncio que no me interesa. Aquí está. Dice: ahora sí, yo creo en Jesucristo y por eso digo la verdad. El Espíritu Santo me guía y en lo más profundo de mi ser me asegura que no miento. Es verdad que estoy muy triste y que en mi corazón siento un dolor que no me deja. Sufro por los judíos, que son mi pueblo, y quisiera ayudarlos. Yo estaría dispuesto a caer bajo la maldición de Dios y a quedar separado de Cristo si eso los ayudara a estar cerca de Dios. Hago un paréntesis. Para que entendamos el pensamiento de Pablo. Nos puede pasar si creemos realmente en la salvación de Dios por fe, que nos preocupe, nos duelan los que son cercanos a nosotros. Y no me refiero a los mexicanos, que pueda ser, sino a nuestra familia. Entonces, podríamos decir, pues, si ayudara que yo tuviera la seguridad de que todos estén con Dios al final, híjole, pues yo ofrendo mi vida por amor a ellos, en el sentido de ser maldito. Es un decir muy extremo y que además no aplica, porque Dios no nos lo pide ni funciona así. Dice: bueno, si tú te ofrendas por ellos, yo los salvo. Y pues mucha gente puede decir: híjole, tengo tal amor que puede ser muy comprensible por mi familia que sé que va a ser la perdición para mí. Si ellos por eso se salvan, pues yo ofrendo mi salvación. Pero no, y Pablo lo sabía, ¿no? Pero bueno, eso es lo que estaba diciendo Pablo. Entonces sigo. Sufro por los judíos que son mi pueblo y quisiera ayudarlos. Yo estaría dispuesto a caer bajo la maldición de Dios y a quedar separado de Cristo si eso los ayudara a estar cerca de Dios. Ellos son el pueblo que Dios ha elegido. A ellos Dios les dio el derecho de ser sus hijos. Dios ha estado con ellos y les ha mostrado su gran poder. Hizo pactos con ellos y les dio su ley. Les enseñó a adorarlo de verdad y también les hizo promesas. Ellos pertenecen al pueblo de Dios y el Mesías, como hombre, pertenece a ese mismo pueblo. Él gobierna sobre todas las cosas y es Dios. Alabado sea Dios por siempre. Amén. Eh, Sigo leyendo para que pues retomemos con este lenguaje lo que hemos estado viendo. No estoy diciendo que Dios no haya cumplido sus promesas con el pueblo de Israel, pero no todos los judíos son realmente parte del pueblo de Israel, ni todos los descendientes de Abraham son verdaderos hijos de Abraham, pues Dios le había dicho: tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto significa que nadie es hijo de Dios solo por pertenecer a cierta familia o raza. Al contrario, la verdadera familia de Abraham la forman todos los descendientes de Isaac, porque Isaac fue quien nació para cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dentro de un año volveré y para entonces Sara ya tendrá un hijo. Pero eso no es todo. Aun cuando los dos hijos de Rebeca eran de nuestro antepasado Isaac, Dios eligió solo a uno de ellos para formar su pueblo. Antes de nacer, ninguno de los niños había hecho nada, ni bueno ni malo. Sin embargo, Dios le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor. Con esto Dios demostró que Él elige a quien Él quiere de acuerdo con su plan. Así que la elección de Dios no depende de lo que hagamos.
como dice la Biblia, preferí a Jacob y no a Esaú. Bueno, sigo con nuestra versión. Entonces, aquí ya está hablando de una elección. Voy a decir brevemente, y créanme que va a ser breve porque es un tema que nos puede llevar todo el estudio, una doctrina que ya hemos mencionado que puede derivarse de esto, aunque pueda ser que pues definitivamente no se derive. Está la doctrina de lo que se llama, y ya lo habíamos mencionado, la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Pues como dice la palabra, que pues ya estamos predestinados a tener un fin, que puede ser de bendición o de maldición. Es una doctrina que no se menciona nada más aquí en Romanos 8 que vimos la semana pasada o en Romanos 9, sino en otras partes. De alguna manera en el versículo que les dije de Juan 1, 12 al 13, que dice que no somos llamados por sangre, sino por voluntad de Dios. Y hay otros más que quiere decir que, bueno, somos llamados. ¿Por quién? Por no por voluntad de varón o de persona, de humano, sino de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, bueno, pues somos salvos, llamados, bendecidos porque Dios quiere. Y bueno, es una doctrina complicada, ya lo habíamos dicho, porque podría contraponerse contra la que puede entenderse muy claramente, no se menciona como tal, pero es una que todo el mundo entendemos, que es la de libre albedrío. Todos tenemos libertad de decisión y se contrapone porque la Biblia pues habla a que aceptemos a Cristo, a que nos arrepintamos, a que lo reconozcamos como Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que aceptemos su perdón, y que dejemos que bendiga nuestras vidas. Entonces, bueno, sería una cuestión que nacería de nosotros, de nuestra decisión. Pero hay otras partes donde parece que no. Por ejemplo, aquí acabamos de ver, dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Entonces, bueno, pues hay quienes hablan de una doble elección. Algunos los llama para ser bendecidos, pero a otros los llama para ser maldecidos. Aquí, por ejemplo, se habla Jacob y Esaú. Es una doctrina muy extrema que le llaman hipercalvinismo porque va más allá de lo que el mismo Juan Calvino dijo, que él hablaba de esa doctrina de la predestinación y no lo hablaba porque lo inventara, sino basándose en pasajes bíblicos. Esta llevaría las cosas a extremo, diciendo Dios salva a unos y a otros los condena. Y eso pues, suena brutal porque, caray, entonces, pues algunos ya están amolados, pues ya Dios lo dispuso y otros pues ya están del otro lado porque Dios ya lo dispuso. Pues qué mal, qué gacho para los que fueron ya maldecidos. Hay otra versión que dice, bueno, no te maldice, pero pues, hay unos que pues ya están del otro lado y los otros, pues ahora sí pues, que les vaya bien. A ver qué pasa con ellos. Que tampoco es muy bueno. Se dice, en todo caso, de esas versiones que
pues al final de todos modos Dios es misericordioso, porque para el caso todos, como habíamos visto ya en Romanos 3, no hay justo ni aun uno. Entonces, todos merecemos condenación, no es que algunos seamos buenos y otros seamos malos. Todos, nadie merecemos la gracia de Dios. Y si de esos todos a algunos Dios le tiene misericordia, pues qué bueno, menos mal que a algunos sí les tuvo y no con todos se recibieron condenación. Sin embargo, pues sigue siendo una doctrina que puede ser muy difícil de aceptar. Bueno, en todo caso, lo que se interpreta aquí, al menos de este capítulo 9, es que no está hablando tanto realmente de elección de individuos, sino está hablando de la elección de Israel. Y, y no es por individuos, porque pues, ok, el pueblo de Israel salió de Jacob y el pueblo de Edom salió de Saúl, pero no necesariamente todos los de Israel estaban salvos, ni todos los de Edom. Como vemos en el mismo linaje de Jesús, pues dentro del linaje de Jesús, por ejemplo, está una prostituta, está Rahab, que fue quien ayudó a unos espías judíos en Jericó, a, a salvarse. Y luego está Ruth, que era también, viene siendo del linaje de Jesús, que no era judía. Entonces no quiere decir que todos los no judíos pues estaban condenados y todos los judíos estaban salvados, pero como pueblo sí, fue elegido el pueblo de Jacob contra el pueblo de Esaú. Entonces aquí no está hablando de esa doctrina de predestinación complicada que mencioné, sino está hablando de la elección de Israel. Y bueno, sigue aquí Pablo, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y bueno, ¿por qué a uno dijo, tú vas a ser elegido y tú no? Cuando estaban todavía ni siquiera en bebés recién nacidos. Pablo mismo está reconociendo que podría cuestionarse eso. Y dice, pues Moisés dice, perdón, pues a Moisés dice, ¿quién le dice a Moisés? Dios. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y esto es, por un lado, eh, pues tremendo. Dios es Dios. Dios es soberano. Dios no está sujeto a lo que nosotros esperemos, pensemos, deseemos de Él, a nuestras expectativas. Y esto creo que incluso es para bien. Yo se los decía, por ejemplo, si nosotros decimos, pues aquí dice que estos van a ser condenados y estos van a ser salvados. Punto. Y si Dios dice, pues fíjate que no, yo pienso otra cosa. Pues es Dios. Y Él sabrá por qué. Entonces, yo lo veo para bien porque no es que estemos sujetos a alguien arbitrario, injusto, caprichoso. Estamos sujetos a Dios, que es perfecto. Y si Dios en su perfección dice, pues yo quiero que se salven, pues qué bueno. O sea, créanme que no estamos en malas manos. Así que
no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, es por su misericordia, no por su dureza. Entonces, no depende de nosotros, depende de Dios. Dios así lo dispuso. Y fíjense bien, aquí está la explicación más, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Está en Éxodo también mencionado que a Faraón dijo: "Bueno, aquí estás tú para que se manifieste mi gloria". ¿Y cómo se manifestó la gloria de Dios? Que Faraón estaba endurecido y lejos de entrar en razón con Moisés y con Aarón, pues cayó en su soberbia, y aunque caían plagas y plagas y plagas, pues no se vio. Y aún con la plaga final de los primogénitos, de todos modos los persiguió hasta el Mar Rojo. Ahora, ¿qué se dice? Una interpretación, es decir, pues qué mal, pobre Faraón, Dios lo hizo malo para que se manifestara la gloria de Dios. Sin embargo, eh, con estudios más profundos en cuanto a qué dicen los textos originales, las palabras empleadas, la interpretación ya me parece, a mí me gusta, en lo personal me parece muy lógica y muy de acuerdo a lo que podemos esperar de Dios, y muy de acuerdo con lo que vimos en Romanos 1. Faraón era un tipo malo, soberbio, poderoso, y, y Dios, ¿qué hizo? Mira, ¿sabes qué? Síguele. Este, Voy a dejar que te dejes llevar por tu naturaleza, y eso va a servir para que se manifieste mi gloria. Que dice en Romanos 1 que Dios, lo peor que nos puede hacer es abandonarnos a nosotros mismos. O sea, Dios no quisiera eso, Dios quiere ganarnos, pero si estamos tan empecinados en nuestra rebeldía, en nuestro mal camino, puede llegar el momento en que Dios, aunque es muy paciente, le comemos el plato y diga: ok, hasta aquí, síguete. Y bueno, ¿qué va a pasar si le seguimos? Pues nos va a ir bastante mal. Pero no es cosa de que Dios nos puso ese mal en nosotros. Entonces, una interpretación que a mí me parece muy válida, y muy lógica y muy coherente con Faraón. Y bueno, sigue diciendo: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Y en qué sentido? Bueno, pues si nos tuviera justicia a todos, todos nos perdemos. No hay justo ni a un uno, pero nos tiene misericordia. Y quien de plano está endureciéndose, pues ok, en lugar de tú ceder a Dios, que es ser más duro, más rígido, pues ok, sigue tú con tu endurecimiento. Eh, y sigue Pablo: pero ¿qué dirás? ¿Por qué? Pues sin culpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Entonces, Pablo pregunta lo que podemos preguntar. Bueno, si fuese el caso de que Dios, a algunos les tiene misericordia y a otros no, pues ¿cómo nos puede culpar de nada? ¿Qué podemos hacer ante Dios? Este, si Dios, nos designara para mal, ya vamos a ser malos. ¿Qué podemos hacer nosotros contra la voluntad de Dios? Este,
Dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces, pues lo que les he dicho, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Si Dios es perfecto y lo hizo todo y es un ser infinitamente mayor que nosotros, pues, ¿quiénes somos en nuestra pequeñez para pretender que vamos a saber hacer las cosas mejor que Dios? Y sigue Pablo, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? O sea, Dios hace lo como quiera las cosas. Eh, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también a los gentiles. Y aquí el punto de Pablo no es realmente, este es contexto, fíjense bien de lo que estamos hablando, contexto no es aquí de individuos, no es de Saúl, no es de Jacob, no es de ti, de mí, está hablando de grandes pueblos. Entonces, al principio está hablando de la elección de Israel contra la elección del pueblo que salió de Esaú. Y ahora habla de la elección de nosotros como gentiles. Voy a seguir de largo y vamos a terminar este punto. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuese el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Vamos a ver este pasaje en la versión moderna. Y dice, ¿y por eso vamos a decir que Dios es injusto? Claro que no, porque Dios le dijo a Moisés, yo tendré compasión de quien yo quiera tenerla. Así que la elección de Dios no depende de alguien, no depende de que alguien quiera ser elegido o se esfuerce por serlo. Más bien depende de que Dios le tenga compasión. En la Biblia leemos que Dios le dijo al rey de Egipto, te hice rey precisamente para mostrar mi poder por medio de todo lo que haré contigo y para que todo el mundo me conozca. Así que todo depende de lo que Dios decida hacer. Él se compadece de quien quiere y a quien quiere lo vuelve terco. Si alguien me dijera, ¿de qué nos va a culpar Dios si nadie puede oponerse a sus deseos? Yo le contestaría, amigo mío, tú no eres nadie para cuestionar las decisiones de Dios. La olla de barro no puede quejarse con el que la hizo de haberle dado esa forma. El alfarero puede hacer con el barro lo que quiera. Con el mismo barro puede hacer una vasija para usar en ocasiones especiales y también una vasija de uso diario. Algo parecido ha hecho Dios. Ha querido dar un ejemplo de castigo para que todo el mundo conozca su poder. Por eso tuvo mucha paciencia con los que merecían ser castigados y destruidos. Al mismo tiempo demostró su gran amor y poder para salvarnos. Desde un principio nos tuvo compasión y nos eligió para vivir con Él.
y no le importó que fuéramos judíos o no lo fuéramos, como dice Dios en el libro del profeta Oseas. A un pueblo que no me pertenece lo llamaré mi pueblo, a un pueblo que no amo le mostraré mi amor. Y allí donde les dije, ustedes no son mi pueblo, les diré, ustedes son mi pueblo, porque yo soy el Dios de la vida. Además, el profeta Isaías dijo acerca de los israelitas, aunque los israelitas sean tantos como los granos de arena en la playa, solo unos cuantos serán salvados. Muy pronto el Señor juzgará a todos los habitantes de la tierra. Y como el mismo Isaías dijo, si el Dios Todopoderoso no hubiera salvado a unos pocos, ahora mismo estaríamos como la ciudad de Sodoma y Gomorra. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Dios fue paciente con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasó por muchas cosas. Tuvo muchos problemas desde el principio, cuando se les dio la tierra prometida, no la tomaron bien, hicieron varias cosas bastante malas en tiempo de los jueces. Luego quisieron tener un rey como todo mundo, cuando el rey de ellos era pues, Dios, y Dios se los concedió. Tuvieron un rey bastante malo, que fue el rey em, antes de David, se me fue el nombre. Híjole, qué mal que se me ha ido el nombre, déjenme ver rápidamente. Rey antes de David, Saúl. Ay, se me fue. Tuvieron un rey bastante malo que fue Saúl. David fue un rey muy bueno, pero también tuvo sus cosas. Salomón también fue un rey que tuvo sus cosas. Y luego después de Salomón, su hijo fue de la patada. Y en general tuvieron reyes bastante malos, con algunas pocas excepciones, como Josías y Ezequías. Y al final, pues fueron separados. Los asirios deshicieron al pueblo de las otras 10 tribus, y los babilonios exiliaron al pueblo de Judá y Benjamín. Finalmente volvieron, fueron sometidos ahí por los griegos, luego por los romanos, y, y pues la verdad el pueblo de Israel no estuvo a la altura de lo que Dios quería de ellos. Sin embargo, pues como estaba predicho, pues Jesús salió de ellos. Entonces, yo dije, pues tuve mucha paciencia con ustedes, pero pues ya llamé a alguien que no era mi pueblo y lo llamé como mi pueblo. ¿Y quiénes son esos? Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, los que no somos judíos. Entonces, los goyim, pues eran pues un pueblo, pues eran todos los que no eran judíos, pues eran los gentiles, los goyim, los romanos, los griegos, los samaritanos, en fin, eran menospreciados por los judíos, y pues a los judíos les molestaba, les dolía, que ahora pues estuvieran esos gentiles como el pueblo de Dios. Y Oseas lo predijo. El profeta Oseas, que era judío, dijo: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada. Pues Dios nos habla ahora como su pueblo. Y cuando dijo: ustedes no son pueblo mío, pues ahora serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces no éramos su pueblo, pero ahora somos hijos del Dios viviente. Entonces,
este mensaje perdón que se lo dije, pero es una doctrina que sí se da y que, como yo les dije, lo que está en la Biblia, nos guste o no nos guste. Pero hay muchas cosas que tienen la otra moneda. Dios nos dice que nosotros lo busquemos, que lo podemos encontrar. Por ejemplo, Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, ¿para qué lo buscamos si ya no tiene caso? Y tiene caso. Entonces, ¿cómo entender esas complejidades de Dios? Bueno, no lo podemos entender. Y no una renuncia tonta, floja, sino pues, ubicándonos como lo que somos. Somos criaturas que sí tenemos grandes capacidades, semejanzas con Dios, pero estamos a años luz de ser Dios. Y bueno, pues este pasaje voy a dejarlo ahorita aquí. Me quedan 3 versículos, no los voy a leer. Me va a servir, finalmente pertenece más al capítulo 10. Vamos a terminar con este 29. Entonces, este pasaje habló de la elección de Israel, cómo Dios soberanamente, desde el vientre de Rebeca, eligió a Israel y soberanamente nos eligió a nosotros. A pesar de los judíos. Entonces, aquí les está diciendo Pablo, así lo dispuso Dios, así como dispuso que ustedes estuvieran sobre Saúl, ahora Dios dispone que los gentiles sean su pueblo, aunque les pese. Entonces, aquí no acaba el punto, vamos a ver qué más sigue en el capítulo 10 y 11, pero es lo que les explica Pablo a los judíos. Y bueno, pues lecciones, les digo, Dios es soberano, pero no es un soberano malo, arbitrario, es un soberano perfecto. Y, y Dios nos ama, nos tiene paciencia, nos tiene misericordia, y realmente estar en sus manos para bien es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, pues dicho eso, y son capítulos un poquito pesados, un poquito, pero así son, o sea, no creamos que la Biblia son puros cuentitos, rosas, bonitos, son bellos, son poderosos, pero hay partes que son más fáciles y otras que no. Y bueno, la verdad, Romanos es de las cartas más fuertes. O sea, ahora sí que estamos con un platillo fuerte para procesar. Pues vamos a orar para terminar. Me da mucho gusto que hayan estado aquí. Meli, Pilar, Mirna, Jimena. Gaby estaba con nosotros, pero se fue. Pero bueno, Padre bendito, te damos gracias por esta noche que nos reunimos nuevamente para estudiar tu palabra. Te pedimos que tu precioso Espíritu obre en nosotros, Señor, para que tengamos pues claridad con lo que tú nos enseñas, para que tengamos confianza, porque estamos en tus preciosas y poderosas manos, para que andemos en tus caminos, Señor, para que a todos nuestros cercanos, Señor, familia, amigos, tú puedas estar también con ellos, para que haya ocasión para que te encuentren, para que tengan en su corazón buscarte, Señor.
y para que esa paciencia preciosa que tú tienes, pues sea prodigada para todos y al final, pues podamos estar con el gozo de estar todos contigo. Te pedimos por los presentes que estamos aquí, por nuestras familias, por los que nos escuchen después. Y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, amigas, pues mucho gusto de tenerlas aquí nuevamente y pues que descansen, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Dios lo Muchísimas bendiga. gracias, Edmundo. Gracias. Nos Buenas vemos. noches a todos. Meli, Noches. Pilar, Buenas Mirna, noches. Jimena, que pasen muy buena noche. Nos vemos. Buenas noches. Igualmente. Hasta luego. Bye. Bye.